Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a discernir que la actitud de los fariseos en contra de Jesús, siendo ellos los representantes de la ley divina, debe ponernos en alerta frente a todos los que dicen representar a Dios en la tierra. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestras más expresivas gracias por su fidelidad en acompañarnos cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En la meditación de ayer presentamos al Señor realizando el extraordinario milagro de la resurrección de Lázaro. Este milagro se convierte en la séptima señal del ministerio público del Señor Jesucristo, según el Evangelio de Juan. Marca con sello de diamante su ministerio y pone más en evidencia frente a los judíos que el hacedor de milagros, a quien conocían o llamaban ellos hijo de José y María, era el Mesías prometido, el mismo Dios con naturaleza humana. Como esta portentosa señal fue llevada a cabo muy cerca de Jerusalén y apenas faltando unos días para la celebración de la tercera y última Pascua en que el Señor participaría en su ministerio público, antes de entregar su vida por nosotros, el determinado consejo divino impulsó a sus enemigos a intensificar la tenaz persecución contra el Santo de los Santos. Y para más detalles de la reacción de los judíos a raíz de este milagro, escuchemos los atinados comentarios del Dr. McDonald, hoy con el tema: los judíos emprenden acciones contra el Señor. Juan 11:45 y hasta el 57. Para muchos de los observadores, este milagro, sin lugar a equivocaciones, proclamaba la deidad del Señor Jesucristo y creyeron en él. ¿Quién más sino Dios podía llamar fuera a un cuerpo muerto de la tumba? No obstante, el efecto de un milagro en la vida de una persona depende de su condición moral. Si el corazón de una persona es malvado, rebelde e incrédulo, no creerá aunque vea a alguien ser resucitado. Este es el caso que vemos en el versículo 46. Algunos de los judíos que fueron testigos del milagro no querían aceptar al Señor Jesús como su Mesías. Fueron a los fariseos para informarles de lo que había pasado en Betania. ¿Por qué? Probablemente porque querían que los fariseos se agitaran más contra el Señor y procuraran matarle. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron para acordar qué acción deberían tomarse.
¿Qué vamos a hacer al respecto?, dijeron ellos. ¿Por qué somos tan lentos en actuar? Este hombre está realizando muchos milagros y no estamos haciendo nada para detenerlo. Los líderes judíos dijeron estas palabras para su propia condenación. Admitían que Jesús estaba realizando muchos milagros. ¿Por qué entonces no creían en él? No querían creer porque preferían sus pecados al Salvador. Bien se ha dicho, este es un reconocimiento maravilloso. Aún los peores enemigos de nuestro Señor confesaron que nuestro Señor hizo milagros y muchos milagros. Podemos dudar de que ellos habrían negado la verdad de sus milagros si pudieran, pero no parece que lo hayan intentado. Eran demasiado públicos y demasiado bien atestiguados como para atreverse a negarlos. ¿Cómo ante este hecho muchos incrédulos y escépticos modernos pueden hablar de los milagros de nuestro Señor como si fueran fraudes o alucinaciones? Harían bien en explicarse. Si los fariseos que vivieron en el tiempo de nuestro Señor y que movieron cielo y tierra para oponerse a su progreso, nunca se atrevieron a oponerse al hecho de que Él hizo milagros, es absurdo empezar a negar sus milagros ahora, después que han pasado 20 siglos. En el versículo 48 vemos que los judíos pensaban que no podían permanecer por más tiempo inactivos. Si no intervenían, las masas populares se convertirían por los milagros de Jesús. Si la gente reconocía a Jesús como rey, significaría tener problemas con Roma. Los romanos pensarían que Jesús había venido para derrocar su imperio. Se movilizarían y castigarían a los judíos. La expresión destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación significa que los romanos destruirían el templo y dispersarían al pueblo judío. Estas mismas cosas sucedieron en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, no porque los judíos aceptaran al Señor, sino porque lo rechazaron. F.B. Meyer dice: el cristianismo pone en peligro los negocios, socava las operaciones comerciales rentables pero malvadas, roba a los clientes de los santuarios del diablo, ataca los intereses creados y vuelve el mundo del revés. Es algo tedioso y molesto que destruye lo rentable. Caifás fue sumo sacerdote desde el 26 al 36 después de Cristo. Presidió juicios religiosos del Señor y estuvo presente cuando Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín, según Hechos 4:6. No creía en el Señor Jesús, a pesar de las palabras que expresó aquí. Los principales sacerdotes y los fariseos, argumentaba él, estaban equivocados al pensar que los judíos morirían a causa de Jesús. Jesús moriría por la nación judía. Convenía que Jesús muriera por el pueblo, para que toda la nación no pereciera. Bueno, suena como si Caifás realmente entendió la razón de la venida de Cristo al mundo. Casi podríamos pensar que había aceptado a Jesús como el sustituto por los pecadores. Pero no, lo que dijo era verdad, pero él mismo no creía en Jesús
para la salvación de su alma. No habló por sí mismo, es decir, no dedujo estas cosas por sí mismo, no lo dijo por voluntad propia. El mensaje que expresó le fue dado por Dios. Era una profecía de que Jesús moriría por la nación de Israel. Le fue dada a Caifás porque era el sumo sacerdote ese año. Dios habló a través de él debido al cargo que desempeñaba y no por su rectitud personal, ya que era un hombre pecador y perverso. La profecía de Caifás, conforme lo explica el versículo 52, no era solo que el Señor Jesús moriría por Israel. Él también reuniría a sus elegidos de los gentiles de la tierra. Algunos piensan que Caifás se estaba refiriendo al pueblo judío disperso por toda la tierra, pero lo más probable es que se estaba refiriendo a los gentiles que creerían en Cristo mediante la predicación del Evangelio. Los fariseos no se dejaron convencer por el milagro en Betania. Eran más hostiles que nunca. En el versículo 53 leemos que desde ese día en adelante tramaban su muerte con nueva intensidad. Percibiendo la creciente hostilidad de los judíos, Jesús se fue a una ciudad llamada Efraín. No sabemos dónde quedaba Efraín, excepto que era una área tranquila y aislada cerca del desierto. El anuncio hecho ahora de que la Pascua de los judíos estaba próxima nos recuerda que estamos llegando al final del ministerio público del Señor. Durante esta misma Pascua, Él iba a ser crucificado. Antes de la Pascua, las personas tenían que ir a Jerusalén para purificarse. Por ejemplo, si un judío había tocado un cadáver, debía pasar por cierto ritual para ser limpiado de su inmundicia ceremonial. Esta purificación se realizaba por medio de varios tipos de lavamientos y ofrendas. Los judíos procuraban así purificarse mientras que al mismo tiempo planeaban la muerte del Cordero Pascual. ¡Qué terrible declaración de la maldad del corazón del ser humano! A medida que las personas se reunían en Jerusalén, comenzaron a pensar acerca del hacedor de milagros llamado Jesús. ¿Vendría a la fiesta? Conocían las órdenes oficiales que habían salido de los principales sacerdotes y los fariseos para el arresto de Jesús. A cualquier judío que supiera de su paradero se le ordenaba que notificara a las autoridades para que él pudiera ser apresado y ejecutado. Así es, mis amados amigos y hermanos, la crueldad y la maldad les retozaba a estos sacerdotes y supuestos representantes de la ley divina. Eran unos malvados. Sin embargo, el plan de Dios tenía que cumplirse y Dios los utilizó a ellos como instrumentos para que su Hijo fuera al Calvario y pudiera derramar su preciosa sangre por ti y por mí, siendo nosotros inmerecedores de tal sacrificio. ¿Qué podemos hacer? Lo menos que podemos hacer es aceptarle como nuestro Salvador y Señor y honrarle a Él por toda nuestra vida y por la eternidad. Ojalá que el Señor nos ayude a hacerlo.